Lo primero que recuerdo es la emoción que nos daba la sola espera de la Pascua. El volver a escuchar el relato de la Pascua, repasar esta Agadá cada año sin falta con toda la familia. Nunca nos aburríamos. Celebrábamos, escuchábamos la Agadá y realizábamos la ceremonia quizá 1 hora y media antes de probar bocado. Y ninguno de los niños decíamos, «Ma, ¿y la comida?» No, nos encantaba. Yo apenas recuerdo dónde estaba en esta foto, pero este es un ceder de Pascua. Miren este niño. Ugh, su cara después de probar las hierbas amargas. Vean, lo primero aquí, justo en la portada. Lo que se dice debes contarlo a tu hijo ese día. Eso es lo que pasaba en la Pascua. Orábamos, Baruch ata Adonai Elohim melech haolam boré pri agefen. Bendito seas, oh Señor Dios, Rey del universo, quien nos ha dado el fruto de la tierra, que nos da el vino. Y cada año, lo grande, el plato fuerte, era esperar a Mashiach, la venida del Mesías. Era el privilegio de uno de los niños ir a la puerta, asomarse al pasillo para ver si el Mesías venía. Y el año que se destaca en mi mente es el año en que me tocó ir a la puerta y lo hice. Y yo no sé cuál era mi expectativa, pero sé que apenas pude llegar a la puerta porque mis piernitas de 11 años temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Mi corazón se detuvo cuando me asomé al pasillo y no había nadie. Así que miré al pasillo vacío, porque ¿a dónde iba a ir el Mesías sino al piso 12 de nuestro departamento en Brooklyn? Así que volteé hacia la mesa y les anuncié: el Mesías no está. Y continuamos con el ceder y cantamos: el año próximo en Jerusalén, porque cuando venga va a establecer su reino, va a reinar y gobernar y habrá paz. Y así que cantábamos: está bien, no vino este año, vendrá el próximo, cada santo año esperando. Recuerdo haber ido a la cama con mis escasos 11 años, tendida con los ojos abiertos. No dudé de Dios, pero adentro había un anhelo, un dolor, no sé cómo llamarle. La noche que entré a la iglesia Vigilia Pascual en el 95, no sé bien qué pasó. Me acerqué a recibir la Eucaristía por primera vez. ¿Cómo es que no perecí? No lo sé. ¿Cómo podía recibir a Dios y no perecer? No lo sé. Yo me arriesgué. Podía haber muerto. Lo único que podía pensar era que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a quien nadie puede ver y vivir, se ha posado en mi lengua. Sé que regresé a mi asiento y lloré el resto del servicio, el resto de la misa. No sé qué pasó, pero Eucaristía es acción que significa gracias. No hay suficiente eternidad para agradecerle. No hay suficientes minutos para vivir por él. Nunca, nunca bastarán.
Cuando estoy en misa, suceda lo que suceda en mi vida, siento su presencia en mí. Y de alguna manera, cambia mi perspectiva de todo. Ahora no puedo imaginar mi vida sin la Eucaristía. Hubo un punto en que no estaba tomando la Eucaristía y cuando por fin me puse lista y pude regresar, me di cuenta cómo la extrañaba. Siempre que estoy por tomar una decisión importante en mi vida, yo voy a misa todos los días y paso tiempo orando frente al Señor. Es la razón de que esté con nosotros para acompañarnos en este viaje. Recuerdo que fui y me arrodillé justo ante el tabernáculo, donde estaba la Eucaristía. Recuerdo arrodillarme justo frente al tabernáculo y solo vacié mi corazón a Dios y dije: Dios, quiero hacer tu voluntad. No mi voluntad, lo que tú quieras, sea lo que sea, pero muéstrame. No oí ningunas voces, yo no vi visiones, pero de pronto supe lo que debía hacer. De pronto estaba acompañado de una gran paz. Incluso en los más oscuros momentos de la vida, cuando pensamos: Dios, ¿dónde estás? Él está junto a nosotros, en la cruz. Eso es la Eucaristía en nuestras vidas. En momentos oscuros, Él está ahí. No tenemos un Dios que nos prometió: sígueme y todo tu sufrir se irá. Dice: no, sígueme y estaré siempre presente en medio de tu sufrimiento. Necesitas ir a misa, recibir la Eucaristía, y cuando empiezas a recibirla con frecuencia, eso no va a arreglar todas las cosas, pero te da la fuerza para perseverar a través de la dificultad y nos da la gracia para vivir en este mundo. Es imposible vivir sin comida. En nuestra vida espiritual, es imposible desarrollar sin su presencia, sin esa comida. Recuerden la historia del Éxodo, la gente de Dios que ha sido liberada de la esclavitud en la tierra de Egipto, y salen al desierto, camino a la tierra prometida, al lugar donde Dios los guía. Si recuerdan la historia, les toma bastante tiempo llegar. Van a deambular por un tiempo, nunca van a saber exactamente cuándo llegarán a su destino, así que, ¿qué hace Dios? Les da comida. Y durante ese tiempo, Dios mantuvo a su pueblo dándole milagroso pan del cielo, llamado maná. También tienes la descripción de cómo sabía el maná. Era fantástico y sostuvo al pueblo, era blanco como leche, sabía a miel para recordarles la dulzura de la tierra prometida que venía. Prefigura lo que Jesús hace en realidad. Eso es la Eucaristía para nosotros, es pan para el viaje, pan del cielo, que nos alimenta y nos ayuda a hacernos camino en este viaje. Como estamos en un viaje de la esclavitud del pecado a la tierra prometida del cielo, somos sustentados en nuestro viaje con la Eucaristía, el nuevo maná. Ahora piénselo. Este pan es Cristo mismo. Y Cristo mismo es también nuestra meta. Él es nuestra patria. Así que la Eucaristía es pan para el viaje y un anticipo del fin de ese viaje, el cielo. ¿Cómo va a ser el cielo? Pues el cielo va a ser comunión total con Dios. Pero es también total comunión con todos los demás que están en comunión con Dios. Y hay una realidad fundamental que cuando recibo el cuerpo de Cristo, y todos los demás en misa reciben el cuerpo de Cristo, entre más participo en la Eucaristía, más me vuelvo Cristo. Y mis vecinos todos se vuelven Cristo. Esta comunión es una realidad celestial. ¿Sabían que la Iglesia Católica enseña que cuando vamos a misa, no solo nos señala el cielo? En realidad es una probada del cielo. Ahora se ha dicho que el cielo baja y toca la tierra. Algunos santos decían que la misa es el momento en que la tierra y el cielo se besan. Y cuando estamos en misa, oímos al Padre y participamos en oraciones, cada santo, cada ángel.
Todo el cielo y la tierra están de hecho allí presentes. No siempre lo vemos, porque en realidad tenemos como un velo en los ojos, pero debemos recordar que existe lo que vemos con los ojos y existe lo que está escondido, pero está presente. Cuando la gente que vio a Cristo crucificado, vio lo que pasaba, la gente aquí en la tierra vio a un hombre colgado en una cruz, humillado, torturado, dolido, pero había otra realidad. En la realidad celestial, lo que pasa cuando Jesús cuelga de la cruz es no solo un hombre colgado de una cruz ensangrentado y golpeado, sino que es el Dios del universo ofreciéndose como el sacrificio eucarístico. Para toda la eternidad, cuando vamos a misa, lo que podríamos ver es un hombre en el altar sosteniendo lo que parece un pedazo de pan, dando quizá una buena o mala homilía dependiendo del día, cantando quizá afinado o desafinado. Pero lo que está pasando en realidad es que Dios está bajando a encontrarnos. Ángeles de Dios y sus santos rodeándonos, rodeando ese altar, ya sea que los veamos o no. Cada momento de la misa es para atraernos de vuelta al cielo. Hay dos partes principales en la misa. Nos abastecen de dos profundos encuentros con nuestro Dios. En la primera parte tenemos lo que se llama liturgia de la palabra. Allí es donde encontramos a Dios en su palabra inspirada en las Escrituras, en las lecturas de la Biblia que se nos dan y en el sacerdote que explica esas lecturas en la homilía. Luego respondemos con todo el corazón, con gran fe, cuando recitamos el credo y volvemos a nuestro Dios con las peticiones y oraciones de los fieles. Pero todo eso es para prepararnos para un aún más profundo encuentro que viene en la segunda parte de la misa conocida como liturgia eucarística. Ahí el sacerdote consagra el pan y vino y en ese momento el pan y vino se transforman en el cuerpo y sangre de Jesús. Y su sacrificio en la cruz se nos hace presente como memorial bíblico e incluso eso es para prepararnos para el clímax de la liturgia, que viene cuando recibimos a Jesús en la Sagrada Comunión, su presencia real en la Eucaristía. De manera muy hermosa, la historia de Emaús en verdad nos muestra el significado y modelo de la misa. Piénsenlo, hay dos partes en ese día y esa historia. Tenemos a los dos discípulos caminando rumbo a Emaús, y cuando van por el camino, Jesús empieza a hablar con ellos. Jesús comienza a descifrar las Escrituras, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Esta es la liturgia de la palabra, la primera mitad de la misa. Y primero leemos del Antiguo Testamento, luego terminamos con el Evangelio. Y lo que hacemos en la misa es interpretar las Escrituras de Israel a la luz de la historia de Jesús en los Evangelios. Exactamente lo que Jesús hizo en ese estudio bíblico, camino a Emaús. Lo más interesante es que la palabra para discusión que ellos tenían es la palabra griega homilein, de donde proviene homilía. Y la homilía de Jesús en el camino a Emaús es una discusión donde tomó las Escrituras de Israel y las interpretó a la luz de sí mismo. La segunda mitad del relato es cuando llegan a la villa de Emaús, llegan a casa y tienen esa comida. Y Jesús toma, bendice el pan, lo parte y se los da. Y aquí está la liturgia de la Eucaristía. 4 verbos clave que describen lo que Jesús hace. Exactamente los 4 verbos que encontramos en la última cena, donde Jesús toma, bendice, parte y da el pan y el vino como su cuerpo y sangre. Así que Jesús nos da palabra y sacramento juntos, y eso es cada misa. Cuando iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En este exacto punto de la misa, cuando el sacerdote oye las palabras de Jesús, lo que momentos antes era solo un pedazo blanco de pan,
ahora se convierte en Cristo cuando dice las palabras, este es mi cuerpo. En ese momento, ya no es pan. En ese momento, la hostia sagrada se convierte en el precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Lo eleva para que la gente lo vea. Como Cristo fue elevado en la cruz. La gente mira hacia arriba y quizás en su mente dice, Señor mío y Dios mío. Cuando el sacerdote pone a Jesús de regreso en el altar, de inmediato se hinca para recordarse a sí mismo y al pueblo que Dios está realmente presente aquí. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cuando el sacerdote dice estas palabras, este es el cáliz de mi sangre, tan pronto como dice esas palabras, lo que sostiene en sus manos en ese cáliz ya no es solo vino, sino la sangre preciosa de Jesús. Le recuerda a la gente que esta sangre es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Son palabras muy importantes, sin ellas ni siquiera tendríamos la misa. Haced esto en conmemoración mía. Jesucristo ordenó a los apóstoles hacer lo que acababa de hacer, tomar pan y vino, decir ciertas palabras, luego por el poder del Espíritu Santo ese pan y ese vino se vuelven Jesucristo mismo. Haced esto en conmemoración mía. Cuando estamos en misa, en cada ocasión donde se celebre, a la hora que se celebre, es siempre la última cena hecha presente. El Viernes Santo hecho presente. La resurrección de Jesús, el domingo de Pascua, hecha presente. Justo ahí, ante ti. Ese es el misterio de la misa. Dios. Piensa qué significa esa palabra. La fuerza inmaterial que existía antes que el espacio y el tiempo. Quien con una explosión hizo existir el universo, con solo así quererlo. La creación existe en Él. San Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos, Dios. Este es aquel que se humilló para compartir nuestra humanidad. Este es quien entra en el desorden de nuestra vida, quien entra todo lo que somos para levantarnos a donde Él está. Este es el mismo que recibimos y tocamos y probamos. Digo, esto es lo más impresionante y sorprendente del planeta. Nuestro Señor viene a encontrarnos y está tan dispuesto para nosotros. ¿Cómo pues empezamos a reverenciar la Eucaristía como se debe? La Iglesia tiene unas cuantas reglas acerca de nuestra práctica de recibir la Eucaristía. La más importante es que nunca debemos recibirla en estado de pecado mortal. San Pablo nos advierte que si comemos y bebemos el cuerpo y sangre del Señor sin discernir el cuerpo, es decir, en estado de pecado, entonces comemos y bebemos juicio sobre nosotros, lo cual no queremos. Así que si estás en pecado mortal, ve a la confesión primero, antes de acercarte a comulgar. Además, se supone que ayunemos una hora antes de recibir la Eucaristía, aunque podemos tomar agua o medicina durante ese tiempo, pero nada de comida u otras bebidas. Por último, la Iglesia nos pide recibir la Eucaristía al menos una vez al año. La Iglesia tiene estas reglas para nosotros respecto a la Eucaristía, para proteger la santidad del sacramento, pero también para protegernos de hacer algo tonto, que sería pecado contra Dios. Cuando tú quieres demostrar que amas a una persona, que respetas a la persona
que quieres honrarla, haces algunas cosas. Hay muchas formas de demostrar ese amor. Lo mismo con la Eucaristía. Antes de recibir al Señor, nos preparamos con una confesión, asegurándonos de estar en estado de gracia antes de recibir al Señor. Asegurándote de ayunar al menos 1 hora antes de recibir la Santa Comunión. Luego realizas todos los signos externos que acompañan el momento de recibir al Señor. Inclinarse antes de recibir la comunión o arrodillarse frente al Señor son pequeños signos que dicen a la persona que estamos por recibir a Cristo Jesús, que lo honramos, que lo amamos, que estamos listos, que estamos ansiosos de tener ese encuentro en la Eucaristía. Después de recibir la Santa Comunión y regresar a tu banca, recuerda, este es el más profundo encuentro que puedes tener con tu Dios. En este mundo, recuerda, porque este es Jesús, su mismo cuerpo y sangre moran en ti, tu Dios está en ti, sorprendente. ¿Sabes? En cualquier momento podemos orar, pero si hay un momento en que debemos tratar de darle nuestra mayor atención es justo ahora, cuando mora en nosotros en Santa Comunión. Es el momento de volverte a Él con tus necesidades, cualquier problema. Es el tiempo de decirle, te amo. Es tiempo de darle gracias. Es tiempo de desahogar tu corazón en tu Dios y tiempo de descansar con Él y escucharle. Date ese tiempo para descansar con Jesús tras recibir la comunión. Con todo y la gloria y grandeza de Dios, algo falta en misa. San Pablo tiene una interesante línea en el libro de Colosenses. Dice, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, ya que así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Al escuchar eso, uno dice, un momento, ¿cómo puede estar faltando algo a los sufrimientos de Jesús? No creo que quiera decir que Jesús hizo algo mal o que el sacrificio de Jesús esté incompleto. Yo creo que está señalando nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Que nosotros, como cristianos o pequeños Cristos seguidores de Jesús, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de participar en su sacrificio en la cruz. Saben, Jesús está ahí dándosenos, ofreciéndosenos. Pero hasta que vayamos, sí, algo falta en misa. Eres tú, soy yo. Debemos estar ahí y llevar todo lo que somos. Me han dicho antes que cuando vamos a recibir la Eucaristía, debe haber un momento de conciencia de orar tal vez por alguien, pero es un momento de darte de nuevo a Dios. Luego, cuando lo hacemos, ya sea de forma notoria, como volviéndose misionero, o discreta, como haciendo un pequeño sacrificio por Dios, todas esas cosas participan en la muerte de Jesús en la cruz, en su pasión por nosotros, su dolor por nosotros. Es fácil a veces poner un cheque o billetes en la canasta. Es mucho más difícil ponerte tú en el altar y darte tú como sacrificio. Así que algo que trato de hacer cuando voy a recibir la Eucaristía es pensar en las luchas de mi vida, con qué estoy batallando, qué dificultades tengo, en qué es la vida en verdad difícil, qué me emociona de la vida, qué cosas han pasado que me tienen fuera de mí de felicidad. Y trato de poner esas cosas en el altar al recibir a Jesús para tratar de darme de nuevo a Él. La Eucaristía es una comida de Pascua, donde hay compañía. La Eucaristía es un sacrificio, una participación en el ofrecimiento de Jesús de su cuerpo en la cruz. Y la Eucaristía es acción de gracias. La palabra Eucaristía en griego es acción de gracias. Jesús se da en agradecimiento al Padre, y quienes recibimos al Señor en la comunión, la Eucaristía, damos gracias a Dios por el don de su Hijo, y damos gracias imitando a Jesús. Hay una bella historia de San Juan Vianney sobre uno de sus parroquianos que entraba a la iglesia y se sentaba ahí, a veces durante largos periodos solo viendo hacia el tabernáculo. Se le acerca y le pregunta, ¿qué haces aquí adentro todos los días? Y el hombre da una respuesta muy simple. Veo a Jesús. Y Jesús me ve a mí. Y es una bella y simple
comprensión de la presencia de Cristo en la Eucaristía, y particularmente una devoción a la adoración eucarística, y que podemos pasar tiempo así, ya que Él está presente en la hostia consagrada. El error del mundo es que tú y yo somos incapaces de sentarnos solos en un cuarto, en silencio. Siempre estamos como distrayéndonos para escapar de nosotros, porque no estamos cómodos con nosotros mismos. Y honestamente creo que por eso a muchos no nos gusta la adoración eucarística, pero creo que es precisamente a lo que debemos forzarnos, a estar ante nuestro Señor. Ya sabes, entrar para tomar una decisión, voy a sentarme aquí la siguiente hora delante de mi Señor, y hacerlo a diario o cada semana. Y puedes hacer esto a la mitad de tu ocupado día. Al hacer un mandado puedes pasar por un minuto, solo entras, un saludo rápido y una oración. O tal vez algo esté pasando en tu vida y necesitas ayuda, quieres orar por algo que pasa en tu familia. Puedes parar en la capilla y hacer una oración corta a Jesús que está ahí, en la Eucaristía. Cuando enfrento un cierto problema en mi vida, hay cierto reto que enfrento o estoy empezando un proyecto del trabajo, una de las primeras cosas que siento que necesito hacer es ir a la capilla, detenerme, visitar a Jesús en la Eucaristía y pedir su ayuda, pedirle su guía y pedirle su fuerza o su consuelo, según lo que esté necesitando. Pero vaya, si algo sale mal en mi vida, sé que ahí voy a estar en la capilla de adoración, cabeza al piso y por favor, Dios, ayúdame una vez más. Y vendré a adorarte cada día, cada semana, cuando sea. El mismo Jesús que recorrió las calles de Jerusalén y Galilea 2000 años atrás, ese Jesús que quiso consolar a los tristes, ese mismo Jesús que dio salud a aquellos que estaban enfermos, a ese mismo Jesús que vino y obró milagros en sus vidas, ese mismo Jesús se nos hace presente como sacramento, bajo la apariencia de pan y vino. Él está ahí, en todas nuestras iglesias y todos nuestros tabernáculos, y Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Quiere ayudarte, consolarte, cambiarte, fortalecerte, lo que tú necesites. Él está ahí esperándote en la Eucaristía. Todo el nombre de misa viene de las últimas palabras de la misa en latín. Ite missa est. Es la palabra que un comandante romano usaría con su ejército al enviarlo a una misión. No implica, oigan, ya váyanse, implica, te envío con propósito. Miren, Dios nos dio todo esto, todo lo que nos dio en la historia de la salvación, lo que recibimos en Sagrada Comunión, no solo para quedárnoslo y disfrutarlo, sino porque Él está enviándonos a un mundo hambriento. Y recuerdo otra vez esa gran historia del camino a Emaús. Se comen la Eucaristía. Sus ojos se abren a la verdad y la vida y la reconciliación. Si recuerdan la historia, cuando al fin llegan a Emaús y se sientan a la mesa con Jesús, se nos dice que es tarde, es en la noche y es hora de dormir. Pero cuando sus ojos se abren y esa Eucaristía los transforma, no dicen, ¡wow, qué sorprendente, ya está bien por hoy! No, dicen, tenemos que regresar a Jerusalén a contarle a todos. Porque cuando la Eucaristía los transforma, cuando sus ojos se abren, no es suficiente para ellos sentarse donde están y seguir con su vida, su propia trayectoria y lo que hacían antes de eso. Dijeron, tenemos que despertar, tenemos que hacer algo al respecto, debemos tomar la vida que está en nosotros ahora y debemos transformar el mundo con ella. No puedes estar en presencia de Dios y no cambiar. Digo, este es el creador del universo. Es el que podría decir, levántate a un muerto y lo haría. Todo el misterio de la Eucaristía es el deseo de Dios de estar con nosotros y restaurar nuestra relación con Él. Pero no es solo para estar con nosotros. Él quiere perfeccionarnos, elevarnos y sanarnos. Él no quiere dejarnos en nuestra condición, Él quiere transformarnos. Piensa un segundo en la historia de la salvación. Cómo Dios creó espacio y tiempo para ponerte en Él, para tener relación con Él. Cómo lo rechazamos, cómo se nos acercó con los profetas. Piensa en la Pascua, cómo guió a su pueblo elegido de la muerte a la vida, cómo se hizo uno de nosotros. E instituyó una nueva Pascua para guiarnos de la muerte a la vida espiritual. Piensa lo que hizo por nosotros al morir, al resucitar por nosotros. ¿Sabes dónde eso se vuelve tuyo? ¿Dónde se vuelve efectivo? Cada vez que caminamos por el pasillo en misa y oímos el cuerpo de Cristo. Es Dios diciendo, la historia de la salvación es tuya.